no los encontramos en ningún otro lugar, porque se está en peligro crítico, porque es un ecosistema único. Todo esto va de la mano con la ciencia, con la conservación de la naturaleza, con la cohesión social de quién cuida el lugar, porque no siempre están los investigadores, porque no siempre están los guardaparques, porque no siempre están los guías turísticos, sino más bien el público local, las personas que ancestralmente se han encontrado en este lugar durante el largo de generaciones y generaciones y generaciones. Y bueno, eso es por mi parte en cuanto a la exposición de la problemática desde un punto de vista más biológico. Gracias. Muchas gracias, Cristian, por tu intervención. Ahora damos paso a nuestro quinto y último panelista, el abogado Andrés Santos Espinosa. Él es abogado especializado en Derecho Ambiental, autor del libro Jus Cogens del Derecho Ambiental Internacional, joven líder, presidente del Observatorio Resistencia Metapolítica, empresario y abogado del Guayas, quien también mantiene una gran lucha constante por conservar el medio ambiente. Abogado, una pregunta: ¿cuáles son las reformas que podríamos implementar para que mejoren el desarrollo sostenible del turismo en Ecuador? Muchísimas gracias, María Fernanda. Un saludo a todos los expositores. Gracias por sus intervenciones. Realmente nutren bastante en el conocimiento de un turismo sustentable. Ahora, es importante, sostenible, es importante también atacar ¿a qué? ¿Por qué en Ecuador, teniendo un gran patrimonio histórico, gran patrimonio natural, no tiene esa, comparado con sus vecinos, Colombia y Perú, no tiene esa ventaja turística? Imagínense las cifras en Perú. Estamos hablando que anualmente reciben más de 4 millones de visitas por turismo. Colombia es el mismo caso, 4.3 millones. Ecuador no llega ni al 1.4 millones, imagínense. ¿A qué se debe esto? Tenemos también, hablando por Guayaquil, Guayaquil es una ciudad, pues bueno, es un motor económico del Ecuador, esto es verdad. Sin embargo, no es una ciudad turística como tal, es una ciudad de tránsito. Sabemos que la gente que viene a Guayaquil viene porque posiblemente hace escala para irse a Galápagos o irse a las playas del Ecuador, fenomenal. Pero aquí hay un tema también de fondo. Vamos a analizar dos cosas en particular. En primer lugar, vamos a analizar qué reformas de política pública y legislativa se necesitan para fomentar la inversión turística, dar seguridad jurídica a los inversionistas, y por otro también vamos a analizar un tema de reconstrucción cultural, que es sumamente importante. Ahora, yo quisiera empezar por lo siguiente. La ciudad de Guayaquil, un caso muy particular, esta ciudad ha perdido gran parte de su patrimonio histórico. Lo ha perdido producto del incendio, lo ha perdido producto de destrucción, la baja preservación que tienen estas zonas culturales, que deberían ser protegidas, deberían ser reconstruidas, ¿ya? Y por tal razón Guayaquil nunca, no se ha destacado en este caso para ser un foco, por ejemplo, para ir a visitar. Uno cuando va a Europa no va por sus montañas lindas, por sus playas bellas, no. Uno va, ¿por qué? A conocer hermosas ciudades que se han preservado durante 8 siglos, 5 siglos, que es realmente a conocer un tema de cultura, ¿verdad? Ahora, una de las cosas que política pública sí tiene que cambiar es empecemos a reconstruir nuestro casco histórico, empecemos a reconstruir realmente una restauración histórica de lo que significa nuestra cultura. Tenemos 3 siglos de hispanidad, 2 siglos de república en este momento. Es el momento para empezar a que nuestras ciudades empiecen a revalorizar. Nosotros estamos lanzando una iniciativa, una campaña, para que en los sectores de la periferia, esto se ha hecho en otros países, hay que pensarlos desde una perspectiva de oportunidad. Nosotros tenemos un proyecto que consiste en una declaratoria de zonas de oportunidad, turismo y desarrollo. Queremos convertir una suerte de zonas francas para fomentar, en primer lugar, el desarrollo económico de muchas zonas desfavorecidas, empobrecidas, con el problema del desempleo, la inseguridad y la falta de obra pública, porque tenemos que entenderlo. Para fomentar el turismo, tú primero necesitas, ¿qué? Arreglar toda la geografía política de un sector, de sectores abandonados. Nosotros estamos pensando en hacer una declaratoria, una suerte de zona franca en zonas desfavorecidas con la pobreza, se catalogan como zonas de economía deprimida, de manera que se pueden acoger a este beneficio tributario toda empresa que invierte en el sector, y no necesariamente empresas grandes, hasta empresas pequeñas, pero con la condición que contrate trabajadores. Tenemos el plan de todo un régimen tributario geográfico diferente del resto, para que todo lo recaudado vaya a un fideicomiso estatal y ese dinero se reinvierte en el sector.
¿Por qué? Porque son zonas que realmente se encuentran en el total abandono, pero tienen una característica muy especial, aquí nomás en Guayaquil, todo lo que es los asentamientos que poblaron la perimetral, la vía perimetral para el occidente, están alojados en una zona donde tienen un increíble paisaje natural, que es la cordillera Cerro Blanco y Cerro Azul. Hablando con muchos moradores me decían, bueno, ¿cómo es posible que aquí no haya un plan turístico? Y yo le digo, bueno, hay que empezar al menos por el tema de la obra pública, que no tienen ni siquiera asfalto, no tienen tampoco un grave problema de inseguridad, y sobre todo el tema del desempleo. ¿De qué manera nosotros estamos promoviendo en nuestra campaña de concientización social? Es sobre todo presentando esta alternativa. Es una alternativa legislativa que va a permitir, en primera instancia, convertir estas zonas que se la ha llamado de manera muy peyorativa, zonas marginales, las queremos convertir en zonas de oportunidad, turismo y desarrollo, ¿no? Para el efecto necesitamos incorporar una ley de zonas de oportunidades que pueda permitir dar esta oportunidad tributaria para la inversión y para reinvertir todo este dinero para el desarrollo de estos sectores y convertirlos en claves turísticas. Pero ahora viene otro asunto. En el Ecuador, a partir, si no estoy mal, del 2016, un poco antes, se aprueba la ley de alianzas público-privadas, que tenían una finalidad de manera de fomentar una inversión. Sin embargo, imagínense que desde que se publica esta ley, hemos visto que solo 4 municipios han podido acceder a los beneficios de esta alianza público-privada. ¿Por qué? Hay una burocratización para 2 cosas. Si un municipio quiere atraer la inversión turística y sobre todo un financiamiento, acceder a un financiamiento, a un gran plan de inversión, a muchísimo dinero que va a recibir un municipio, tiene que dar una garantía. Lo que pasa es que la garantía contemplada en esta ley era una garantía soberana, que no la emite el municipio, la emite el Ministerio de Finanzas. Ustedes saben cuánto tiempo se demora aprobar este tipo de garantías, cómo esto ha perjudicado en gran medida a muchísimos gobiernos autónomos descentralizados que no han podido avanzar en planes de inversión social que han tenido, desde potabilización, desde proyectos turísticos de toda índole, no han podido avanzar, imposible. Entonces nuestra propuesta es dar apoyo a los gobiernos autónomos descentralizados, a los cabildos, de manera que ellos puedan promover las funciones turísticas también a favor de este gran beneficio social que trae el país, y podría pensarse y repensar en el Ecuador como una potencia turística, que de hecho lo es. Tenemos las Galápagos, tenemos muchos recursos naturales, pero también tenemos que pensar en nuestra cultura. ¿Cuánta gente se dirige a Quito? También es por el tema cultural. Tenemos que empezar a revalorizar a nuestras ciudades viendo desde ese tipo de dimensión. Las personas que por lo general viajan a ciertos países lo hacen por una perspectiva de un turismo cultural muy particular, y eso tenemos que aprovecharlo. Ahora, aquí también en el país se aprobó una ley para dar una exoneración tributaria para toda inversión turística. Eso dice la ley. Sin embargo, para acogerte a este beneficio, tú pasas aproximadamente por 60 requisitos. Una burocratización total que impide al inversionista poder, en primer lugar, impide al inversionista nacional o internacional, sin discriminación alguna, lo impide ver la realización de su proyecto. Es imposible. Es lo mismo que pasa con la declaratoria de inversionista en el Ministerio de la Producción. Tienes que pasar por un comité que te aprueba. En muchos de estos casos, este comité, hay que decir la verdad, te piden coimas para aprobarte este tipo de beneficios, de exoneraciones fiscales. ¿Cómo es posible? Entonces nosotros también, una de las campañas que estamos realizando es la de desburocratización. No podemos permitir que el acceso a estos beneficios, que son importantes, porque el país necesita atraer el turismo a través de la inversión, y para atraer la inversión tú necesitas seguridad jurídica y seguridad fiscal, y tener una política fiscal muy amigable con la empresa privada que quiere realizar proyectos que van a beneficiar al país a fin de cabo. ¿Cómo es posible que para acogerte a este beneficio tú tengas que pasar por demasiadas trabas burocráticas? En tal caso, nosotros planteamos la existencia de que sea posible la exoneración tributaria siempre y cuando el requisito clave, central y más importante de todos, sea que el 70% de la nómina de trabajadores tenga que ser local, iniciando por una gama en esa línea. Es importante
tener políticas que focalicen las cuotas de trabajadores. ¿Por qué? De lo contrario, vamos a tener el dilema que se van a contratar trabajadores de otro lado, o no solo eso, vamos a tener el gran dilema que sucede en muchos países, sucede también en cierta inversión extranjera, que traen trabajadores hasta de otros países. Tenemos que repensar esto en términos también de todo el valioso aporte que realiza la industria del turismo en el país y cómo la podemos explotar, pero principalmente nosotros creemos con leyes claras, leyes indubitables respecto a la seguridad jurídica y la seguridad fiscal y una política tributaria amigable, podríamos, a través de la desburocratización, podríamos realmente ver la realización de este gran proyecto que es un turismo sustentable en beneficio de todo el país, ¿no? Eso sería, pues, querida María Fernanda, te agradezco mucho. Cualquier pregunta, pues, por favor. Muchísimas gracias, abogado, por su intervención. Gracias también a todos nuestros ponentes. Definitivamente ha sido muy enriquecedor poder escuchar las posturas de todos respecto a este tema que nos interesa a todos, tal como lo es el turismo sostenible en nuestro país. Muchas gracias a las personas que se unieron a este conversatorio. Y nada, quería despedirme de ustedes sin antes agradecerles de antemano por la charla brindada por cada uno.